Ahora vamos a escuchar la opinión de Luis Fernando Macías. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Kenia, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira, pues yo voy a continuar un poquito sobre, sobre dos temas. Uno que tocaba la semana pasada, haciendo énfasis en esta política que, al menos desde el punto de vista del discurso y de algunos posicionamientos, lanzaba el Papa Francisco desde Brasil, señalando una vuelta a la consideración de la visibilidad de la pobreza, de los pobres, y el compromiso de esta religión católica presidida por su iglesia y por su jerarquía, de buscar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de justicia para la población que se encuentra en estas condiciones. Casualmente o paralelamente, a principios de esta semana, nosotros conocimos la noticia de que en México, según los datos o las cifras del Coneval, tenemos un poquito más de 53% de personas en pobreza, y que además el número de pobres aumentó en las últimas mediciones. Y cuando uno escucha a los analistas, uno se preguntaba en aquel momento, y en Guanajuato, pensando, digamos, en que por un lado hay un mensaje de orden, pues sí, religioso, pero también con una visión política y económica precisa a propósito de la atención y la visibilidad de la pobreza en nuestro continente, cómo iban a reaccionar o cómo reaccionarían las burocracias y las élites religiosas en estados como el nuestro. Y bueno, lo interesante es que las reacciones a propósito de las cifras dadas por el Coneval ya deja, a propósito del señalamiento, como digo, político, confesional del Papa Francisco, han tenido tímidos comentarios en la escena política. Es decir, no se ha manifestado realmente un análisis y una réplica o bien una presentación de los datos para Guanajuato. ¿Cómo estará funcionando? Si Guanajuato fuese un estado espejo con el nivel nacional, podríamos presumir que al menos tenemos más de 2.5 millones de pobres en este estado. Es más del 53%, ¿no? Alrededor del 53%. Entonces la pregunta un poco que yo me hago y que es ¿por qué o cómo por qué no han salido todavía algunas cifras y algunas reflexiones que posicionen este problema de la pobreza en la política pública gubernamental, pero no desde el punto de vista de las declaraciones con respecto a Coneval, sino desde el punto de vista de qué análisis tenemos y con qué análisis contamos? Bien, esa es, digamos, mi reflexión. Viendo un poco cómo se han presentado algunos trabajos para Guanajuato en los últimos tiempos, yo creo que los próximos análisis a propósito de la situación de la pobreza en Guanajuato tendrán que volver a ser enfáticos para describir no solamente el número de pobres, sino en dónde están repartidos, qué sistemas de desigualdad operan y de desequilibrios tanto regionales como sociales, como económicos, políticos, operan para que las concentraciones se den en tales o cuales lugares, cuáles regiones están empezando a modificar sus esquemas y sus números de pobreza, y cómo podemos medir esto en términos de la calidad de la democracia que nos estamos ofreciendo. Nada más doloroso para una democracia que darse cuenta de la enorme desigualdad que existe a este nivel. Pues sí, Luis Fernando, ojalá que nuestras autoridades que son tan creyentes pues escuchen el mensaje del Papa. Pues sí, y que al mismo tiempo traduzcan un poco un análisis propositivo y crítico de cómo están resultando entonces las prioridades para abatir la pobreza con respecto a las evaluaciones que empiezan a hacerse conocer a nivel nacional. Así es, pues muchísimas gracias, Luis Fernando, te escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Kenia, mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un corte y al regreso tendremos la información local actualizada.